¿Ya practicaron su inglés? ¿O lo consiguieron en español? Ahí nos tiene batallando en inglés, Inge. ¿Batallando? No, batallando, ¿por qué? Ya a estas alturas ustedes son bilingües, ¿no? Todavía no, Y luego, ¿como cuánto les falta? pero sí nos sirvió de práctica. O bueno, por lo menos a mí sí. Sí, pues esa era, bueno, aparte de eso, esa es la idea, pero... Y lo que pasa es que, bueno, los programas que usamos están en inglés. Y la mayoría de los códigos que se usan, pues son de los de Estados Unidos, entonces también están en inglés. Y sí, pues se ocupa al menos leerlo. Yo al menos lo puedo leer, entonces por eso no batallo mucho. Pero hablarlo, no, hablarlo y entenderlo, más trabajo me cuesta todavía. Pero leerlo sí, entonces pues con eso ya es una buena ventaja. A ver, entonces, ¿tienen preguntas de la lectura que hicieron? A mí, yo tenía la duda, ingeniero, de cómo es que en el proceso de doble integración, Sí. cómo es que se eliminaba la constante de integración. O sea, sí alcancé a leer, pero no me quedó muy claro al momento de que lo aplicaban en los ejercicios de ejemplos. Como que Ajá. no me quedó muy claro cómo la despejaban, pues. Ah, ok, ahorita lo hacemos. Sí, ahorita hacemos esa parte. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, vamos a hacer esa parte. Pues obviamente lo hacemos con un ejercicio, ¿no? Porque de otra manera no podía ver, no se ve eso que tú dices. Hay un ejercicio ahí muy simple que nos va a servir para analizar la parte del proceso. Ya recuerdan ustedes que esta expresión de la segunda derivada de b con respecto a x es la curvatura, es decir, es la ecuación de la manera en cómo la viga se deforma. Y del otro lado tenemos entonces al momento que produce esa deformación. Este momento es el que produce la deformación. Obviamente aparece pues el radio de curvatura con la deformación de la viga y la curvatura, que sería la inversa del radio, pues me da o se puede obtener a través de la segunda derivada. Y dependiendo del material, es decir, dependiendo del módulo de elasticidad y dependiendo de la sección, es como pues vamos a tener la deformación, es decir, qué tanto se va a deformar la viga. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es ese que tiene una carga puntual en el extremo con una longitud L y tiene un apoyo empotrado. Entonces, lo primero que vamos a checar es la manera en cómo se deforma. Con base en lo que ya nosotros sabemos de que en el apoyo empotrado, la rotación es cero y el desplazamiento también es cero. Eso significa pues que cuando la viga se empieza a deformar en este punto, no hay rotación, permanece horizontal y tampoco hay desplazamiento vertical. Pero a partir de ahí es cómo se va a ir deformando. Entonces, esta línea representa o es la curva elástica, es decir, la deformación que va a tener la viga cuando le apliquemos una carga, se genere un momento a lo largo de la viga y entonces la vaya deformando. Para encontrar esa curva, pues tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial es la que vamos a integrar dos veces, pero la vamos a igualar entonces a el momento a lo largo de la viga sobre EI.
Entonces, la ecuación diferencial la vamos a escribir primero así. La segunda derivada, o EI por la segunda derivada de X va a ser igual a el momento, pero el momento a lo largo del eje X. Y entonces, de aquí vamos a tener o a definir una distancia X a un punto C, y vamos a encontrar la función de momento. Esa función de momento, ¿recuerdan? Entonces es igual a menos P por X. Es decir, que aquí tendríamos así, EI por la segunda derivada de V con respecto a X es igual a menos P por X. Entonces vamos a hacer una primera integral, que sería EI por la rotación, o por la pendiente, o por la primera derivada de V con respecto a X, que sería la pendiente. Y me va a quedar aquí menos P por X al cuadrado sobre 2 más C1. Ahí aparece la primera constante. Luego integramos otra vez. Es decir, integramos dos veces. Y tendríamos EI por la función. Va a ser igual a menos P por X cúbica sobre 6 más C1 de X y más C2. Hasta ahí, entonces tenemos ya la solución general. Ya esta es la solución general de la curva elástica para una viga. Pero necesitamos entonces encontrar los valores de C1 y de C2 para este caso particular. Entonces, realmente no estamos, como dice su compañero, no estamos desapareciendo C1 y C2, sino encontramos su valor, lo sustituimos en esta expresión, y entonces ya no va a estar C1 porque va a estar sustituido pues por el valor que le corresponde para esta viga que está empotrada en el extremo. Entonces, lo que hacemos es encontrar precisamente el valor de C1 y el valor de C2 de estas constantes de integración. Y lo vamos a hacer usando los valores que conocemos de la curva elástica. Y esos valores que conocemos pues son precisamente la rotación y el desplazamiento en este punto cuando la X es igual a L. Es decir, así, para X igual a L, la rotación es igual a 0. Y entonces, de esta primera ecuación, tendríamos que 0 es igual a menos P por L cuadrada sobre 2 más C1. Y de aquí despejamos entonces a C1, que sería P por L cuadrada sobre 2. Entonces, este C1 yo lo sustituyo aquí en la ecuación de la curva elástica, y entonces ya desaparece de aquí C1, puesto que usamos su valor. Y luego hacemos entonces la otra condición. Para X igual a L, cuando estamos en este punto, el desplazamiento también es igual a 0. Entonces, de la segunda ecuación tendríamos que el desplazamiento es igual a 0 cuando tenemos P por L cúbica sobre 6 más C1. C1 es este que tenemos aquí, que sería P por L cuadrada sobre 2 por L, que es la X, más C2. Y entonces de ahí vamos a tener pues que C2 va a ser igual a menos P por L cúbica sobre 3. Y entonces ya tenemos la constante C1, ya tenemos la constante C2, la sustituimos en la ecuación de la curva elástica y vamos a tener entonces precisamente la ecuación de la curva elástica. Sería EI por V de X va a ser igual
a menos P por X cúbica sobre 6 más C1, que sería P por L cuadrada sobre 2 por X menos P por L cúbica sobre 3. Y entonces esta es la ecuación de la curva elástica para esta viga, con una viga que está empotrada en un extremo y con una puntual en el otro extremo. Entonces de esa manera es como sustituimos los valores de C1 y de C2 cuando preguntaban, ¿recuerdan? ¿Ambas ecuaciones están ubicadas en el mismo punto? No, no es que estén ubicadas, sino están evaluadas en el mismo punto. Eso, perdón. Evaluadas. Sí, sí, están evaluadas en el mismo punto. Entonces, cuando esta X es igual a L, yo sé que la rotación vale 0, entonces le pongo 0 aquí, sustituyo la L y despejo C1. Cuando esta X vale L, este vale 0, y entonces aquí también sustituyo la L. Entonces tengo P por L cúbica sobre 6 más C1 por L. Y de ahí despejo C2. Y ya C1 y C2 las vuelvo a sustituir en esta expresión. Y ya me queda entonces la ecuación de la curva elástica. Así. Bueno, normalmente también nos interesa la deformación máxima. Y entonces ustedes pueden ver que esta viga se va a deformar. Lo máximo pues va a ser en este punto cuando la X es igual a 0. Entonces, cuando la X es igual a 0, yo voy a tener la deformación máxima. Entonces, si sustituyo la X en 0, este es 0, este también se hace 0, me queda nada más menos P por L cúbica sobre 3. Y ya la deformación real pues sería dividiendo, ¿no? sobre EI. Es decir, PL cúbica sobre 3 EI me va a dar la deformación máxima en este punto. Así. Así mero. ¿Tienen preguntas? Inge, el C2, ¿por Mande. qué? ¿Cómo salió el C2? Oye, es que lo despejamos de aquí. Aquí queda PL cuadrada sobre 2 menos PL cúbica, no, PL cúbica sobre 2 menos PL cúbica sobre 6 y eso da un tercio positivo. Y ya lo despejo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está bien, sí. Sale. ¿Tienen más preguntas? Profe, ¿qué pasa cuando son dos apoyos los que tienen en lugar de uno? O si el problema también es que tenga diferentes estados de carga o más estados de carga. Si nada más tiene un estado de carga, hay que poner en equilibrio y encontrar la ecuación de momento. Y ya hacemos todo el proceso igual. Ah, ok, entonces este caso nada más es para cuando está empotrado, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Sí recuerdan el texto que había una parte que decía condiciones de continuidad. Entonces, cuando tú tienes una carga, una viga simplemente apoyada y además tienes dos cargas, dos W, entonces hay un punto donde cambia el estado, que ahí las condiciones de la curva pues se llaman condiciones de continuidad, puesto que la curva es continua y el desplazamiento y la rotación son iguales. Entonces ya sabemos que el desplazamiento en una ecuación es igual al desplazamiento en la otra y de ahí podemos encontrar una ecuación para encontrar alguna de las incógnitas C1 o C2. Sí.
Sí, pero vamos por partes, ¿no? Ahora es, para todos los casos que tengan empotrado, es así. Para todos los casos. ¿Sí? Sí, está bien. Vale. Hay otro caso, son 3 casos los que hemos, bueno, los que hemos estado trabajando normalmente en todos los cursos, que sería el otro que es así como dicen, y hay otro tercer caso cuando tiene un volado. Entonces, esta se deforma así, este puede que se deforme así, y entonces nosotros sabemos, como el caso que les decía, ¿no? Así. Y este no importa que sea completo así. En este caso, tenemos que poner la viga en equilibrio y encontrar las dos funciones de momento. Pero para la curva elástica, este es un punto importante porque aquí los valores del desplazamiento y la rotación son iguales para las dos ecuaciones. Y de este lado, y de en este caso, en este caso, tenemos las condiciones en el apoyo aquí y tenemos la condición de continuidad aquí, es decir, aquí el desplazamiento en Y vale 0, el desplazamiento de la V vale 0 en este punto. Entonces, en esta ecuación y en esta ecuación, los desplazamientos son iguales y además sabemos que son iguales a 0. Entonces, también se puede encontrar las ecuaciones, las constantes, que sería los 3 casos que vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Nada más le iba a preguntar si con las dos funciones de momento se refiere a A y a B. Con encontrar las dos funciones de momento se refiere a A y a B. No, me refiero a la función de momento de cada segmento. A ver, bueno, solo para checar esa parte. Recuerda, a ver, en este pedacito. Recuerda que aquí va a haber una función de momento y aquí puede haber otra función de momento. Pues tenemos dos funciones de momento. Vamos a hacer dos expresiones de este tipo, 4 integrales. Y entonces voy a tener C1, C2, C3 y C4. Entonces tengo 4 constantes. Yo ya sé que aquí el desplazamiento vale 0. Yo ya sé que también acá vale 0, entonces es probable que esta, pues a lo mejor sea más útil que sea en esa dirección para poder evaluar cuando la x es igual a 0 aquí y cuando la x es igual a 0 acá. Y en este segmento, en este punto, esta ecuación y la otra ecuación tienen que llegar al mismo punto. Es decir, la curva elástica pasa exactamente por el mismo punto. Entonces ahí la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Es decir, el desplazamiento en 1 es igual al desplazamiento en la otra ecuación. ¿Por qué? Porque pasan por el mismo punto. Y entonces ahí me queda una ecuación. Y la rotación también. Entonces voy a encontrar dos constantes, la 2 y la 4 con la condición en el apoyo. Y la 1 y la 3 con la condición de continuidad en este punto. Y las dos ecuaciones me refería entonces a este M1 y al otro M2. No a A y a B, sino a M1 y a M2. ¿Sí? Está ¿Sí bien. era así o no? Sí, sí, Ok, está bien. sale. Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio con valores reales para que vean cómo calculamos la deformación máxima en una viga ya real y también cómo se puede o cómo se va a graficar la curva elástica. Entonces, nosotros vamos a poder calcular la deformación relativa que queda en función de I como está aquí, o podemos calcular la deformación real si conocemos el módulo de elasticidad del material y conocemos la sección de la viga. De esa manera, pues nosotros podemos ya calcular deformaciones relativas y deformaciones reales. Ya tenemos nuestra ecuación. Esa ecuación va a ser válida para cualquier viga que esté empotrada y que tenga una puntual en el extremo. Podemos usar estas ecuaciones. Entonces vamos a suponer, o vamos a tener una viga ahorita, que está empotrada y que tiene una carga acá de 10.000 kilos y tiene una longitud de 4 metros.
La sección de concreto es una sección así de 0.3 por 0.6 metros. Y el módulo de elasticidad lo vamos a sacar con una expresión que viene en el reglamento de construcción o en el ACI, que es el Instituto del Concreto o el Instituto Americano del Concreto, que dice que, o propone más bien un valor de 15.100 de la raíz del F'C. Ese sería el módulo de elasticidad. Y la inercia, como es una sección rectangular, pues sería la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces, ya sabemos, pues ya vimos que esta curva se va a deformar así. ¿Cuál es la deformación máxima? Pues ya tengo yo mi expresión para la deformación máxima. Esa deformación máxima va a ser igual a menos los 10.000 por el 4 al cubo. Ahí todo está en metros. Entre 3 por el módulo de elasticidad, que sería 15.100 por la raíz de 250, pero estos son centímetros, entonces hay que convertirlos a metros, por 100 y por 100, y luego por la inercia, que sería así, 0.3 por 0.6 al cubo sobre 12. Así. Y ya con eso vamos a calcular la deformación máxima, la deformación en el extremo. El sistema de coordenadas, pues es hacia acá la X, recuerdan, pero hacia arriba va a ser V, que sería el desplazamiento. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, este desplazamiento en esta viga que tenemos acá, pues debe ser negativo, porque este punto se desplaza hasta acá, hacia abajo. Entonces es un valor negativo. ¿Tienen preguntas? Más bien, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da esa deformación máxima? Me da menos 0.016. 0.016. 0.016. Estos son metros. Todo está en metros, recuerdan. Entonces, si lo multiplicamos por 100, me va a dar en centímetros y me va a quedar entonces 1.6 centímetros. Decía, hay un reglamento de construcción de la Ciudad de México, un reglamento de construcción de Tepic, y también hay un reglamento de construcción de concreto de Estados Unidos que se llama ACI. Y viene allí una especificación para la deformación máxima, la deformación permisible, y tienen una expresión que dice que la longitud sobre 240, todo en centímetros, es la deformación permisible o la deformación máxima que puede tener una viga. Entonces nosotros tendríamos así 400 entre 240. ¿Cuánto da?
1.67. Chispas. 1.67. Oh, pues sí lo alcanzamos, ¿verdad? Apenitas. La deformación real de esta viga de 4 metros con la puntual de 10.000 en el extremo se deforma 1.6. Y la deformación máxima o la deformación permisible es 1.67. Entonces, pues apenitas estamos ahí en el límite. Si nosotros no queremos que tenga esa deformación, pues entonces podemos cambiar la sección de la viga. Si podemos hacer más grande la viga. Pero ya, si ustedes se fijan, esa sección es como las traves de ahí de los salones del bastón. De 30 a 35 por 60. Entonces, pues ya nosotros tenemos que la deformación real máxima es 1.6. La permisible, pues es 1.67. Entonces, en la parte de deformaciones, esta viga cumple con esta restricción, que la deformación es menor que la permisible. Pero hace falta la otra parte de resistencia. Es decir, que esa sección soporte el momento y que esa sección también soporte el corte. Y si soporta el momento, soporta el corte, y ya vimos que sí soporta o sí está dentro del rango de la deformación, pues entonces ya podemos decir que esa viga se puede aceptar y que está preparada para soportar esas cargas, ¿no? En esas condiciones. ¿Tienen preguntas? No, Inge. ¿No? Ya sabía yo que tenía los mejores alumnos. Ok, entonces lo que van a hacer de tarea es graficar en Excel la curva elástica para esta viga. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Recuerden qué? Está Vale, bien. pues para mañana eso. Muy bien. Mañana vemos los otros dos ejemplos. Los otros dos ejemplos, el de la viga simplemente apoyada y el de la viga con el voladizo, que van a ser los 3 casos. Y vamos a ver también otro método. Mañana que veamos esos 2 métodos, ustedes pueden ver cómo van a aparecer más constantes. Y pues solamente tenemos 2 ecuaciones, entonces no necesitamos encontrar el resto de las ecuaciones para poder definir los valores de las constantes. Y hay otro método que parece que nos ayuda pues con esos problemas que aparecen cuando tengan que resolver un sistema de 4x4 o un sistema de 5x5 para encontrar C1, C2, C3 y C4, C5 y C6, no sé. Y pues también lo veríamos ya después de mañana con los otros 2 casos. Por lo pronto ahí le dejamos. Muchas gracias. Inge, ¿la vamos a subir a Lady? No, mañana lo vemos aquí. Mañana nos muestra la gráfica en Excel. Muy bien, gracias. Hasta mañana. Dale. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.